Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque toda la escritura es respirada por Dios, y útil para enseñar, para corregir, para instruir en rectitud al hombre y a la mujer de Dios, y equiparlos para toda buena obra. Y también nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. Y eso con la precisión de la palabra de Dios, sin añadiduras humanas y, sobre todo, en la llenura del Espíritu Santo. Así que unos breves instantes para reconocer nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma, para presentárselos a Dios y luego comenzar la clase de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacer todo esto claro, a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Bien, continuando con nuestro tema de conflicto angélico, es importantísimo entender de qué se trata el conflicto angélico. Y justamente todo ese evento que se llevó a cabo en algún momento de la historia, donde Satanás quiso ser igual al Altísimo y elevar su trono al nivel de Dios. Para que entendamos que el primer pecado que se cometió en la historia fue justamente el pecado de Satanás, el de la arrogancia. Y nosotros somos arrogantes por naturaleza y caemos fácilmente en la arrogancia cuando rechazamos el plan de Dios. Y lo rechazamos cuando estamos justamente siendo controlados por la naturaleza de pecado. Cuando nos preocupamos, cuando tenemos miedo, ansiedad, angustia, preocupación de cualquier tipo. No solamente es irse a un prostíbulo, emborracharse o consumir drogas. Esos son pecados, claro que lo son, pero hay una diferencia entre los pecados de ese nivel y los pecados mentales que podemos cometer nosotros cuando estamos preocupados. Para que veamos que no solamente es lo que nos han vendido por los, es porque estás actuando independientemente de Dios. Eso es pecado. Bien, continuando entonces con el tema que habíamos dejado, no recuerdo exactamente en qué punto lo dejé porque se me perdió el punto exacto, pero vamos a continuar desde aquí, que está bastante interesante. Entendamos que a futuro también vamos a tener ciertos eventos donde se va a mostrar cuál va a ser el proceso, digámoslo, histórico que viene revelado desde el Antiguo Testamento, perdón, desde el año 96 en el libro del Apocalipsis, cuando en el año 96, en agosto, se escribió el último plumazo que lo hizo Juan en la isla de Patmos. Y entonces aquí nos revela el Apocalipsis de lo que va a suceder, el ataque demoníaco de la revolución de Gog y Magog al final del milenio, en Apocalipsis 27 al 10. Y nos dice, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión. Recordemos que primero viene el rapto, luego vienen los 7 años de tribulación, luego vienen los 1000 años donde Cristo gobernará y luego allí será liberado de nuevo. Esa es la rebelión, la revolución de Gog y Magog. Entonces, continuando aquí con Apocalipsis 28, y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los puntos cardinales de la tierra, a Gog, Satanás el líder, y a Magog, seguidores de la revolución. El género humano seguirá siendo igualmente negativo. A pesar de pasar cantidad de cosas increíbles, tendrá la libertad de poder rebelarse. Ya habrá una gran cantidad de seguidores de Satanás, porque serán engañados igualmente, a fin de congregarlos para la batalla, cuyo número de ellos es como la arena del mar. Apocalipsis 29 dice, y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió fuego del cielo y los devoró. Estoy hablando aquí como pasado, pero obviamente es lo que sucederá, pero porque él lo está viendo claramente, gracias a la revelación divina. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo, wow, que los engañaba, no creyentes del milenio, porque va a haber no creyentes y va a haber quienes crean también en el milenio, pero no va a estar el Espíritu Santo, que se unieron a Satanás bajo el nombre de Magog. Fue lanzado al lago de fuego ardiendo con azufre, donde también están la bestia
que es un dictador del Imperio Romano revivido, y el falso profeta es el otro gran poder. Y esa es la religión. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El ataque satánico en la revolución de Gog y Magog al final del milenio. Este es un ataque en el cual Satanás aparentemente es el único ángel que participa. Este es capaz de persuadir a la mayor parte de los no creyentes del milenio a rebelarse contra Dios y el gobierno de Jesucristo en la tierra. Y esto no es muy difícil. Lo hemos visto a lo largo de la historia cuando el individuo prefiere aliarse al mal antes que a Dios. Y es impresionante porque lo podemos ver, por ejemplo, la Alemania nazi. O lo podemos ver cuando hay millones y millones de miembros de la familia real que siguen a un individuo que es obviamente contrario a la palabra de Dios, que le ponen un título y una corona y le ponen unas vestimentas y lo pasean por todo el mundo como si fuese representante de Dios, cuando lo único que está demostrando es que es representante del maligno. Bien, continuando entonces, este es capaz de persuadir a la mayor parte de los no creyentes del milenio. Y eso es que el ser humano por naturaleza es arrogante. Es la libre voluntad del individuo diciendo, sí, padre, creo. Sin embargo, le regalas todo y dice que no quiere. Los ataques del demonismo. La posesión demoníaca puede causar muchas cosas. Por ejemplo, enfermedades, como en Mateo 9:33, que nos dice, y tan pronto fue echado fuera el demonio, el mudo habló, y las multitudes se maravillaban diciendo, nunca se ha visto semejante cosa en Israel. Y también podemos verlo en el caso del paralítico de Bethesda, que a pesar de que Cristo le hizo milagros, vinieron aquellos otros individuos fariseos a reclamarle que porque él levantaba su cama y andaba caminando, aún y cuando el individuo tenía 34 años, si no me equivoco, 38, de ser paralítico. Era conocido en la comunidad de que era un tipo que no caminaba. Y los fariseos lo que hicieron fue decir, ¿cómo se te ocurre trabajar? Que hoy es sábado. No, Jesús me le sanó. Entonces, bueno, fueron a reclamarle a Jesús que cómo era posible que lo sanara un sábado. La religión. Religión. Mateo 17:18 dice, Jesús le reprendió y el demonio salió de él y el niño fue sanado desde aquella hora. Aquí Cristo presentando su carta de identidad, presentando yo soy el Mesías, realizando milagros justamente para que la gente comprobase que Él es el Salvador. Porque de hecho ni conocemos el nombre del niño. Ahí quedó un evento más. Pero ahí está, Cristo. Lucas 4:35. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio salió de él, derribándole allí en medio de todos, pero sin hacerse ningún daño. Y en Lucas 4:41 nos dice, y también de muchos salían demonios dando gritos y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque ellos sabían que él era el Cristo. Para que tampoco nos impresionemos por aquellos que dicen que conocen a Cristo o que mencionan a Cristo y no son salvos. De hecho, existen sectas que efectivamente usan el nombre de Cristo, pero lo mínimo que hacen es reconocerlo como Dios. Continuando acá, por ejemplo, los testigos de Jehová o los mormones y todos esos. Aquí no me voy a quedar callado con las cosas que tenga que decir, para que queden las cosas claras. Todas las enfermedades no son causadas por posesión demoníaca, ni todas las personas tienen mala salud, están poseídas por demonios. Esto es importante que quede claro porque yo no estoy diciendo acá que una persona que tenga una enfermedad grave está poseída por demonios. Parte de la genética, simplemente. Pero es importante aclarar. Es un fenómeno sobrenatural y está relacionado con sordera, mudez, parálisis, como lo dice Mateo, que dice en Mateo 9:32, nos dice, mientras aquellos salían, he aquí, le trajeron un hombre mudo endemoniado. Y tan pronto fue echado fuera el demonio, el mudo habló, y las multitudes se maravillaban diciendo, nunca se ha visto semejante cosa en Israel. Y en Mateo 12:22 nos dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de manera que el mudo hablaba y veía. Marcos 5:5, continuamente, de día y de noche, andaba entre los sepulcros por las montañas gritando e hiriéndose con piedras. Y es impresionante este tipo de eventos donde nosotros podemos ver la obra de Cristo
en sí, cómo regala la salvación, cómo nos da todo, y aún así hay gente que rechaza. Lo podemos ver en centros religiosos. Y le invitas a informarse de la palabra de Dios con toda esta increíble maravilla donde no tenemos que hacer absolutamente nada más allá que creer. Y luego que creíste, ya tienes este regalo frente a tus ojos. Alimenta tu espíritu con su palabra. Magia, encantaciones y exorcismo. Todavía lo triste de esto es que hay buena porción de la familia real que sigue creyendo en este tipo de prácticas de leer cartas, tabaco, la borra del café, los astros, la cosmología puede decirnos lo que Dios ya nos dice en la palabra. No tenemos nosotros que preocuparnos por lo que viene a futuro y tratar de consultar con brujería ni nada de ese tipo de cosas. Al cristiano no le hace falta eso, lo que le hace falta es información. En Ezequiel 21:21 dice, porque el rey de Babilonia se ha detenido en la encrucijada al comienzo de los dos caminos para tomar consejos de la adivinación. Ha sacudido las flechas, ha consultado por medio de los ídolos domésticos y ha observado el hígado. Imagínense. Y en Segunda de Reyes 17:17, hicieron pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron los encantamientos y las adivinaciones, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Para que entendamos también qué es lo que está sucediendo en naciones donde existe un buen remanente espiritual, donde existe una buena cantidad de miembros de la familia. No hablo de remanente, remanente es esa parte sólida de creyentes que van creciendo hasta la cima. Y ese es el propósito de estas clases, que en cada nación nuestra pueda existir gente dispuesta a estudiar la palabra de Dios, a crecer espiritualmente, y el impacto por asociación a sus naciones es increíble. Entonces podemos ver naciones que tienen un gran número de miembros de la familia real, pero que son negativos y que mezclan la palabra de Dios con la religión, o que mezclan la palabra de Dios con la brujería, o con la santería, y la adivinación, la adoración, el horóscopo y todo ese tipo de porquerías. Y tengo que mencionarlas con las palabras que corresponden, porque si las menciono como cosas bonitas, no van a entender el énfasis que hay que hacer en despreciar toda la basura que ha creado Satanás para engañar a los tontos. Y a los idiotas, como dice mi pastor. Pero, ojo, no les estoy insultando. Idiota es anoeo, es decir, sin conocimiento. En Segunda de Reyes 17:17, hicieron pasar por fuego a sus hijos. Imagínate lo satánico que es esto. Alguien que es capaz de sacrificar a su hijo con la intención de esperar algún tipo de beneficio o encontrar algún tipo de, de, de visión futura. Hicieron pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas. Practicaron los encantamientos y las adivinaciones y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. En Deuteronomio 5:11, en tu reino hay un hombre en quien mora el espíritu de los dioses santos. Cuando veamos dioses en minúsculas, se está refiriendo a dioses paganos. En los días de tu padre se halló en él luz, entendimiento y sabiduría como la sabiduría de los mismos dioses. A él, tu padre, el rey Nabucodonosor, constituyó como jefe de los magos, los encantadores, los caldeos y los adivinos, para que vean cómo Dios registra en su palabra eventos satánicos también, para que entendamos que es una proyección de la historia también. Y que cuando vemos la palabra de Dios lo vemos como un gran evento en una pantalla gigante donde podemos ir analizando cada uno de los episodios. En Éxodo 7:11, el faraón también llamó a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Deuteronomio 18, del 14 al 21. Nos dice en el 14, estas naciones que vas a desalojar escuchan a quienes conjuran a los espíritus y a los encantadores, pero a ti no te lo ha permitido Jehová tu Dios. Puedes decir en tu corazón, ¿cómo discerniremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Nos ha hablado, seguramente nos ha hablado. En Hechos 19:13 al 19. Dice, pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, se pusieron a invocar el nombre del Señor Jesús
sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por el Jesús de Pablo. Pablo predica, imagínense. Estamos hablando de la estupidez, incluso de los miembros de la familia real que son capaces de hacer invocaciones con el propósito de producir milagros, cuando el énfasis no puede ser y no debe ser en cómo te estás sintiendo por salud, por enfermedades, por economía o por la razón que sea. Cuando el énfasis tiene que ser es aprovecha esa adversidad para tu máximo crecimiento espiritual, para poner en práctica lo que estás estudiando y poder crecer espiritualmente. Y así alcanzas la felicidad descansando en su provisión. En Hechos 19:19 nos dice, asimismo, un buen número de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Calcularon su valor y hallaron que eran 50,000 monedas de plata. Y aconteció en el Hechos 16:16, aconteció que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual producía gran ganancia a sus amos, adivinando. Y Satanás es muy hábil. Y si te dice una divina, mira, vas a tener tal o cual cosa, y voy a producírtelo, puedo entregártelo para que crea que la divina tiene poderes. En una oportunidad, curiosamente, cuento esta anécdota, en la Ciudad de México, si no me equivoco, no recuerdo si fue Guadalajara, no, creo que fue la Ciudad de México. Hay una zona, una plaza, un lugar donde es, convergen muchas supuestas adivinas, y le extendí mi mano a la mujer y leyó, yo sé que se ganan en la vida de esa forma, cuando eso yo no estudiaba la palabra de Dios, pero quise saberlo porque eso es una charlatanería. Me dijo un montón de barbaridades que le mira, está total y absolutamente equivocado. Usted está muy lejos de su familia, obvio, que era fácil de determinar eso porque mi acento no es mexicano y tiene mucha envidia, sí, claro. Siempre vas a conseguir a alguien en tu mente que te diga, sí, está pasando, para que no caigamos en esa estupidez. Luego me reí, le dije un par de cosas, le dije, gracias señora, pero es totalmente fácil lo que usted me dice. Nada, para contarle un pequeño episodio. Adivinaciones, oráculos, pronosticaciones, no necromancia, es decir, tratar de contactar con los muertos, brujería, cultos. En primera de Timoteo 4:1 nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, entre el primero y el segundo adviento, es decir, entre la primera y la segunda venida, algunos creyentes se apartarán de la fe, es decir, de la doctrina, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios, que eso es cuando el miembro de la familia real se deja llevar por el envolvimiento cósmico, por el punto de vista satánico. Eso, de hecho, ejemplo, desde hace muchos años, en medio de la crisis que ha existido en Venezuela, y solo en Venezuela porque, por supuesto, de la nación que mejor conozco y puedo utilizar como ejemplo, siempre ha salido un supuesto miembro de la sociedad que practica algún tipo de adivinación y dice que la dictadura va a caer y que va a pasar tal o cual cosa. Y efectivamente han pasado 25 años y ninguno ha acertado. Entonces luego si le pregunta, dice, no, es que eso todavía el tiempo no es exacto, sino que lo que puede ser un día puede ser 100 años, pero entonces lo que están hablando es pura gamelote. Desórdenes mentales. Las escrituras nos dicen en Mateo 11:18, porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, tiene demonio. Lucas 7:33 dice, porque ha venido Juan el Bautista. De hecho, es Juan el Bautizador. El Bautista se relaciona con una ramificación de la iglesia evangélica. Entonces, en realidad era Juan el Bautizador, porque se encargaba, digamos que su función era bautizar. Que no come pan ni bebe vino, y decía, demonio tiene. En Juan 7:20 nos dice, la multitud respondió, demonio tienes. ¿Quién busca matarte? No todos los desórdenes mentales son producto de posesión demoníaca. Recordemos que nuestro cuerpo no es más que el resultado de la caída, de la genética. Ya no somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esos fueron Adán e Isha. No todos los desórdenes mentales son producto de posesión demoníaca. La posesión demoníaca, donde la pérdida de la salud ocurre, es también un medio en el que los individuos endemoniados tienen un mensaje para el género humano. El don de curación
fue removido alrededor del año 68 después de Cristo. La mayor parte de las llamadas curaciones divinas, tanto se ve hoy en día, y con el que se hace un gran show, no son nada sino Satanás ordenando a un demonio fuera del cuerpo de la persona para imitar un don especial espiritual que ya no funciona. Y lo podemos revisar cuando vamos a la historia de la Biblia y vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que, de hecho, no recuerdo exactamente, dice, vamos a curar a la madre, a la suegra de Pedro. Por cierto, Pedro era casado, que estaba enferma, y luego no se menciona más, porque no pudieron curarse. No pudieron curarlo porque no había, ya el don de milagros no existía. Y no significa que Dios no haga milagros, sí los hace, pero el énfasis está en su palabra. No hace falta que ninguna persona intervenga, que ningún otro individuo meta la mano, y muchísimo menos que se gane algún tipo de gloria, que es lo que lamentablemente hoy vemos con tanta parafernalia en la que tratan de imitar la obra de Cristo, tratan de imitar los milagros, procurando llamar la atención, ganar cash y seguidores, miembros en la congregación. Y de hecho, ese tipo de establecimientos, muchas veces hay un gran número de miembros de la familia real confundidos y presentes allí en ese sitio. Entonces, continuando con nuestra clase. La influencia demoníaca hace que los creyentes no ejecuten el plan de Dios para la iglesia. Y el plan es concentración en la persona de Cristo Jesucristo, estudiar su palabra. En Efesios 2:2 dice, en cuya esfera, es decir, muerte espiritual, ustedes previamente caminaron en las bases de un estilo de vida de este mundo. Recordemos que ya no pertenecemos a este mundo. Vivimos aquí, pero no pertenecemos a Dios y estaremos cara a cara con Él una vez que dejemos el cuerpo. Somos embajadores. Por eso utiliza ese término embajadores. Para que entendamos que un embajador no representa, mejor dicho, a su nación, pero no pertenece a la nación en la cual está designado como representante. Si yo soy embajador de Venezuela en España, yo no pertenezco a este país, sino que yo pertenezco a Venezuela y represento a Venezuela en España. Entonces, esa es la función de un embajador. Entonces, nosotros no pertenecemos acá. Estamos aquí temporalmente. Ustedes previamente caminaron en las bases de un estilo de vida de este mundo, en la base del gobernante del poder del aire, cuando éramos no creyentes, del espíritu que ahora está operando en los hijos de desobediencia. Y los hijos de desobediencia son todo el género humano que, habiendo tenido la oportunidad de creer en Cristo, ha rechazado. Esos son los hijos de desobediencia, el no creyente. En 1 Corintios 10:21 nos dice, ustedes, a los miembros de las familias reales y a los creyentes, no pueden beber la copa del Señor, es decir, la Eucaristía, dar gracias. La Eucaristía es dar gracias. Hay una religión que se apoderó de este término, pero es el acto de dar gracias, que es la cena del Señor, que es el único ritual que Cristo nos dejó para que nosotros cumpliéramos, que es la comunión. Y la copa de los demonios, o sea, puede estar lleno del Espíritu y también al mismo tiempo fuera de la lleno del Espíritu Santo. Por eso es que es tan perfecto y mecánico. Una vez que cometes un pecado, sales de la esfera de poder divino, estás controlado por la naturaleza de pecado y tienes la oportunidad de volver a estar en la esfera de poder divino, en la llenura del Espíritu Santo, en la medida que cita tu pecado. Es decir, no puedes estar en los controlados por los áreas. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es decir, la influencia demoníaca en vivir la vida psicológica. Es interesante el tema de la psicología, porque es una manera también de engañar a la gente. No significa que no existan desórdenes mentales. Significa que buena parte de los desórdenes mentales se pueden curar con la palabra de Dios. La depresión, por ejemplo, puede curarse en buena medida con la palabra de Dios. Es ese típico individuo que está pensando en lo maravilloso que fue su pasado y lo mal que está ahora, y lamentándose de su situación, cayendo en depresión, por supuesto que puede mejorar y puede incluso eliminar todo tipo de traumas, que si fui maltratado, que si fui abandonado, que si fui abusado. Deja toda esa basura en tu pasado. Es triste, sí, pero más triste es que como miembro de la familia real sigas reviviendo todo eso, en lugar de enfocarte en la solución que es Cristo. Porque en ese instante está dejando de verlo a Él para ver toda depresión se
desaparece. En Zacarías 3:1, después me mostró a Josué, el sumo sacerdote, parado delante del ángel de Jehová, es decir, Jesucristo, y Satanás parado a su mano derecha para acusarlo. Cada vez que nosotros tenemos una oportunidad para pecar, tenemos allí a Satanás acusándonos. Mira, ahí está tu hijo, preocupándose, con miedo, con angustia, con ansiedad, con estrés, lástima personal. Pero allí Cristo nos defiende como nuestro sumo sacerdote y nuestro abogado. Dice, sí, pero yo morí por esos pecados en la cruz. Ahí está mi hijo. Y si eres exitoso en aplicar la palabra de Dios en esas circunstancias, ahí está. Cristo dice, esta es la evidencia. He allí mi hijo, que no se preocupa, incluso en las circunstancias que tiene, y aplica mi palabra. Es un clavo más en el ataúd para Satanás. Bien, dice en Apocalipsis 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora la liberación, es decir, la segunda venida, el segundo adviento, ha venido también su poder, Jesucristo, en el poder de su unión hipostática con sus títulos reales. Recordemos que en el instante de Cristo cumplir con la obra de la salvación en la cruz, Él recibe su máximo título, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, que es un título de campo de batalla, de haber vencido en el campo de batalla. Precisamente el reino de nuestro Dios, es decir, el plan de Dios Padre para el reino milenario de Jesucristo y la autoridad de Jesucristo, reino milenario de Jesucristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, es decir, que acusa a los miembros de la familia real, el que constantemente trae acusaciones día y noche contra ellos delante de nuestro Dios, en la Corte Suprema del Cielo, que ha sido lanzado, es decir, del cielo. Estamos hablando de que Satanás será lanzado al lago de fuego para toda la eternidad con todos sus demonios y los no creyentes. Demonios son los que proveen las acusaciones para Satanás. Satanás no es omnisciente, no es omnipresente, por lo cual los demonios son quienes llevan las acusaciones. Jesucristo actúa como nuestro abogado defensor y la base de su defensa es la doctrina de la propiciación. Recordemos que propiciación es la satisfacción de la justicia de Dios Padre cuando Cristo muere en la cruz para satisfacer todo la justicia de todos los pecados del género humano y el pecado original, por supuesto. En 1 Juan 2:1 dice, mis queridos niños, habla con amor, con ternura, tecno, niños en formación, niños pequeños, mis queridos niños en entrenamiento. Les escribo estas cosas a fin de que no pierdan el momento, es decir, la oportunidad, ese instante en el que tienes para reconocer la adversidad, la tentación y decir, Padre, no lo voy a cometer. Y gracias, Padre, porque si lo cometiste, la embarraste, le limpias, te levantas, sigue la mano. Padre, gracias. No pierdan la oportunidad de reconocer el pecado, de citar su pecado, de estar concentrados en la palabra de Dios. Y continúo aquí. Mis queridos niños en entrenamiento, tecno, les escribo estas cosas a fin de que no pierdan el momento a través del pecado. Y si alguien peca, ya la embarraste, tenemos un abogado defensor cara a cara con Dios, Jesucristo, el recto, el perfecto. Primera de Juan 2:2, y él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí está la verdadera igualdad, la misma, la misma oportunidad y el mismo privilegio para todo el mundo. Pero hay allí la diferencia entre los que creen y no creen. Porque si crees, ahora eres miembro de la familia real. Pero Cristo pagó los pecados del género humano en general. Es ahí el único lugar en el que somos realmente iguales. Misma oportunidad, el mismo privilegio. Desde el asesinato de Abel hasta los asesinatos de niños inocentes por Herodes el Grande, los demonios han motivado la violencia y el asesinato. Estos han motivado los sacrificios en el culto fálico. Para que veamos que la generación actual, donde vemos tal cantidad de expresiones satánicas, demoníacas, de la maldad humana, no es nueva. Solo que hoy en día tenemos a Google, tenemos Internet,
y nos enteramos de las cosas que suceden en el sur de África, donde están asesinando cristianos, o nos enteramos de la guerra eh, en Medio Oriente, o nos enteramos de las cosas que se ven en Rusia o en América, o la represión en países de izquierda como en Venezuela. Pero no es nada nuevo y está la maldad humana dejándose controlar por lo que Satanás les guía. Sin embargo, buena parte de las atrocidades que se cometen hoy en día es producto de la naturaleza de pecado y producto del apetito de cada quien de satisfacer su naturaleza de pecado. Porque no todo es culpa de Satanás. Basta ver cómo organizaciones como la ONU quieren controlar el mundo, utilizando como argumento el buenismo. Que pobrecito, es un inmigrante ilegal y necesita porque está huyendo de su crisis. O pobrecito, ese niño con 8 años podría aprobar que un individuo que tiene tendencias asquerosas tenga intimidad con él. Para que veamos que toda esta inmundicia ha sido desde siempre. Cuando vemos el caso de Caín, que fue capaz de asesinar a su hermano, producto de su naturaleza de pecado, producto de su arrogancia y su deseo de satisfacer su arrogancia, porque él no podía tolerar que mientras él era un autorrecto religioso que trataba de impresionar a Dios con sus actos, resulta que Abel estaba reconociendo que él no era perfecto y que la única manera de agradar a Dios era confiando en el Redentor. Y que solo por medio del Redentor, porque es el único perfecto capaz de pagar los pecados del género humano. Para que veamos que no es nada nuevo. Bien, continuando aquí en Deuteronomio 32:17. Ofrecieron sacrificios a los demonios, no a dioses que no habían conocido, a dioses nuevos, llegados de cerca, a los cuales sus padres no temieron. Ellos ofrecían sacrificios a demonios, Shedim, en el hebreo daimon, en griego. Fíjense que Shedim es una palabra del hebreo y daimon es del griego, que es donde proviene luego demonios. Entonces, Salmos 106, 36 a 37 dice: hasta sacrificaron a sus propios hijos e hijas a demonios. El nivel de oscuridad es terrible. Salmo 106, 36 dice: y ellos sirvieron a sus demonios, Shedim, los cuales llegaron a ser una trampa. Sacrificaron a sus hijos y sus hijas a demonios. En Levíticos 17, 7, para que no nos impresionemos el grado de oscuridad al que puede llegar un ser humano, que puede ser capaz de quitarle la vida a su propio hijo pensando que con eso agradece a los supuestos dioses. Por eso no nos impresionemos con la historia, por ejemplo, cuando Dios es capaz de aniquilar sociedades enteras porque son asquerosamente perversas, creyendo que alcanzan la aprobación de Dios, asesinando gente, como pasó, por ejemplo, con los aztecas en México. Sin embargo, si se dan cuenta, era una nación cuyos vecinos, que no era una nación todavía porque México en ese entonces no existía, pero donde las otras tribus estaban siendo sometidas a todo tipo de torturas, asesinatos, sacrificios, producto de una tribu como los aztecas que, que, que sometía al resto de tribus. Y cuando Hernán Cortés, ahora me estoy metiendo con el tema de historia de América, pero es interesantísimo porque ves la palabra de Dios en todo. Entonces, un pequeño grupo de hombres, que si no me equivoco fueron aproximadamente 500, llegaron a América y conquistaron Tenochtitlán, producto de la alianza con miles de otros guerreros de otras tribus, porque los aztecas los tenían atormentados y sacrificaban nada más y nada menos que 40,000 personas al año, para que no nos sorprendamos que la maldad humana está ahí y se instaure el cristianismo. Y hoy en día las bendiciones que tienen las naciones es producto de la palabra de Dios. Por eso no veamos este evento histórico de la colonización, que no fue una colonización, o la conquista, que tampoco fue una conquista. Bueno, sí fue una conquista,
la verdad es que sí, como un evento trágico. Eso es producto de la basura que nos quieren inculcar en América hispana, donde nos hace creer que la llegada de los españoles fue malvada. No hubo tal cosa como un genocidio, eso está más que demostrado, porque más bien mermó, después de los 300 años de virreinato, fue que mermó la población indígena, solamente mermó a partir de esos 200 años de independencia. Entonces, bueno, eso es un tema interesantísimo también, porque comienzas a abordar la historia desde el punto de vista de la palabra de Dios y comienzas a comprender cómo es posible que lleguemos a esto. Y cuando ves la historia de Haití, de Cuba, de República Dominicana, y te das cuenta que cuando hay naciones enteras que rechazan la palabra de Dios y viene la crisis terrible y viene el demonio a controlar todo. Y digo, ¿por qué República Dominicana y Haití? Porque cuando tú ves que una isla es prácticamente un solo montículo de tierra en medio del mar y una mitad hay un excelente y magnífico y enorme cantidad de miembros de la familia real y es próspera, no será lo máximo como debería ser porque tiene mucho más potencial, pero tiene unos políticos que, bueno, es típico. Pero entonces, a partir de cierta línea hacia allá, la catástrofe, la destrucción, la miseria, el hambre, la muerte, porque rechazaron la palabra de Dios. En cambio, hay una gran cantidad de dominicanos que tienen un gran conocimiento, un gran amor, una gran veneración a Dios, con sus confusiones, por supuesto, pero hay allí una gran cantidad de miembros de la familia real y ahí está Dios bendiciendo su palabra. Para que veamos que todo desde el punto de vista humano, todo lo que es los eventos de la historia, de la situación política actual, puede analizarse desde el punto de vista espiritual y tiene que ver con la palabra de Dios. Y se puede entender lo que está sucediendo. Por eso es importante el tema de este conflicto angélico, porque nos hace ver con mayor claridad lo que está sucediendo. En Levíticos 17:7, así nunca más ofrecerán sus sacrificios a los demonios con quienes fornican. Esto será para ellos un estatuto perpetuo a través de sus generaciones. Estos demonios motivan guerras. En Apocalipsis 16, 13 al 14. En Apocalipsis 16:13 dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus impuros semejantes a ranas. Y en 16:14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos para la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Estos son llamados ángeles de maldad. En Salmos 78:49 dice, envió sobre ellos el furor de su ira, enojo, indignación y angustia, como delegación de mensajeros destructores. Recuerdo la liberación de Egipto. Dios usa la ira de los ángeles para glorificarlo, al igual que utiliza la ira del hombre. Definición. El conflicto angélico es el resultado de criaturas prehistóricas estando en oposición a Dios, lo cual empezó con la caída de Satanás y continuó hasta que todas las criaturas angélicas tomaron su decisión final por o contra Dios. En este conflicto angélico hay dos juicios de Satanás y los ángeles caídos, uno prehistórico y el otro al final de la historia humana, que lo veremos en probablemente mucho. De hecho, ya los miembros de la familia real actual que estamos actualmente acá no lo vamos a ver. Probablemente como espectadores, pero no vamos a vivir. Bien, continuando acá. La existencia de criaturas racionales prehistóricas. Las escrituras enseñan que hay dos categorías de criaturas racionales. La categoría histórica llamada ángeles, como en Salmos 8:4 al 6, cuando nos dice en el 8:4, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? El hijo de hombre para que lo visites. Lo has hecho un poco menor que los ángeles y le has coronado de gloria y de honra. Le has hecho señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies. Imagínense el increíble regalo que se nos ha hecho. Y nosotros leemos, bueno, nosotros no, bueno, sí, es una especie de herencia. Adán le cedió el control, el reino
mundo se lo cedió Adán a Satanás. En Hechos, en Hebreos, perdón, 2, del 6 al 7. Pues alguien en cierto lugar, es decir, los lectores originales saben quién y en qué lugar, dio testimonio, declaración solemne, diciendo, ¿qué es el hombre para que tenga memoria de él? Vamos a leer un poquito mejor esto. Así que es el hombre, en hebreo, implica algo tan insignificante, es decir, el género humano totalmente depravado, nacido, muerto espiritualmente, un no creyente, hijo de Adán, del polvo, para que tenga memoria de él, para que estés interesado en su salvación, su condición, su máxima felicidad, siendo que es una criatura perversa, o el Hijo del Hombre para que lo visites, es decir, para inspeccionar si tiene lo que necesita. Nada me falta y nada me faltará. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así que si por alguna razón estás pasando por una situación crítica, de la que sea, recuerda que Dios tiene un plan perfecto para tu vida y que toda la provisión está en sus manos. Nada de que preocuparse. En Hechos, en Hebreos 2.7, creo que es Hebreo, según aquí, habría que buscar. Hebreos 2.7, bueno, eso lo dejo de tarea. Le has hecho quien era superior por poco tiempo menor, es decir, subordinación, que los ángeles. Cristo temporalmente fue menor que los ángeles, para luego elevarse como lo que es, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y luego nosotros estar al mismo nivel. Por eso nosotros no debemos rendirle tributo a los ángeles. Dice, le coronaste de gloria, la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores, la estrella única de la mañana, y de honra máxima, integridad en un mundo perdido, máximo respeto. En 2 de Pedro 2.11, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. La categoría histórica llamada Homo sapiens, es decir, el género humano, el hombre. Los ángeles son seres creados. En el Salmo 148.2 dice, alabadle, o sea, alábenle, ustedes todos sus ángeles, alábenle ustedes todos sus ejércitos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Creación de Dios, los ángeles. Mientras ellos son superiores a nosotros, nosotros tenemos en común con ellos la estructura de nuestras almas. Ambas son muy similares. Sin embargo, en su físico, ellos son muy diferentes. Los ángeles parece que son creados de luz. Ellos son capaces de mover a través del espacio y son invisibles a la observación de los humanos. Por lo tanto, los ángeles son criaturas prehistóricas, superiores, racionales, que han existido en el universo desde mucho antes y están a nuestro servicio hoy en día. ¡Qué increíble! ¿Qué somos nosotros para merecer todo esto? De hecho, no lo merecemos. Pero ¿qué somos nosotros para que Dios sea tan grande, hermoso, maravilloso y generoso con nosotros? ¿Qué le debemos nosotros a Dios? Solo escuchar su palabra, solo estudiar, conocerlo. Es lo único que podemos hacer. Y en esa misma medida vamos desarrollando amor recíproco por Dios. El juicio prehistórico de Satanás y sus ángeles caídos. El conflicto angélico trata de criaturas prehistóricas en oposición y en rebelión a Dios. Y es allí donde nosotros nos comportamos como ellos, como los demonios, como Satanás cuando rechazamos su provisión, cuando no queremos que se meta en nuestros problemas, queremos preocuparnos un ratico. La arrogancia se encuentra presente en muchos pecados de actitud mental y es la inclinación natural de las criaturas, sean estas angélicas o humanas. La primera criatura que entró en rebelión contra Dios fue la más perfecta criatura que Dios ha hecho. Esta criatura tenía el nombre de Lucifer, el hijo de la mañana. Este era un querubín magnífico y bellísimo, el ángel más hermoso creado por Dios. Este vino a estar enamorado de su atractivo. Se tomó a sí mismo muy en serio. Ahí cuando nosotros nos tomamos muy en serio a nosotros mismos, como los seres más importantes del universo. Y eso sucede cuando estamos en depresión, angustiados, o queremos ir corriendo desbocadamente a hacer lo que sabemos que no debemos hacer. Siendo que otras criaturas lo habían estado admirando tanto un día y dijo, yo seré como el Altísimo. Cuando dijo esto, la revuelta o la rebelión comenzó. El resultado de esta
fue el conflicto angélico en el cual la oposición vino a tomar una forma de rebelión formada y guiada por Satanás. Esta continuó por un tiempo no conocido por nosotros. De hecho, si leemos en Génesis 1, capítulo 1, versículo 1, y leemos Génesis, capítulo 1, versículo 2, es decir, un fragmento mínimo, y creó Dios los cielos y la tierra. Y en el 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sabes qué sucedió aquí? Dios no crea nada imperfecto. Y era porque podemos presumir que en ese pequeño espacio pudieron haber sucedido un montón de desastres que Satanás provocó producto de su berrinche, su pataleta. Pero pudieron haber sido miles de años, no sabemos. Esta continuó por un tiempo no conocido por nosotros. Satanás inició la rebelión contra el ambiente perfecto del cielo, en el cual llevó consigo a un tercio de los ángeles. Y dice en Apocalipsis 12:4, su cola, es decir, el poder de Satanás, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, que son los ángeles caídos que le siguieron. Y Dios las arrojó sobre la tierra a la segunda mitad de la tribulación. Eso va a ser lo que va a suceder, ¿no? Entonces el dragón, Satanás, se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz, es decir, María, anticipando el nacimiento del Mesías, a fin de devorar a su hijo, que es la humanidad de Cristo, en cuanto hubiera dado a luz. Cuando los ángeles tomaron su decisión por Dios, por Satanás, un juicio se llevó a cabo en los cielos. Este fue el primero de dos juicios para Satanás y sus ángeles seguidores. Y es por eso que podemos decir que Satanás se encuentra suelto en este momento, porque apeló la sentencia. ¿Cómo un Dios de amor puede condenar eternamente a sus criaturas? Se le concede la apelación, sale en libertad temporal, mientras que se presentan las evidencias para ser condenado eternamente. Cuando los ángeles tomaron su decisión por Dios o por Satanás, un juicio se llevó a cabo en los cielos. Este fue el primero de dos juicios para Satanás y sus ángeles seguidores. Como resultado del juicio prehistórico, dos categorías de supercriaturas vinieron a existir. Ángeles que escogieron por Dios, llamados santos ángeles, como dice Marcos 8:38. Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Se refiere al Hijo del Hombre, está refiriendo a Cristo. Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, es decir, los ángeles elegidos. Son los que no se rebelaron. En 1 Timoteo 5:21 dice, yo solemnemente requiero de ti en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles elegidos, que guardes estas doctrinas sin perjuicio, sin hacer nada con parcialidad. Nosotros podríamos clasificarlos como ángeles salvos. Eran salvos en que ellos ejecutaron el estándar de Dios, es decir, permanecieron allí. Ellos fueron elegidos en que ellos escogieron de su propia voluntad el plan de Dios para ellos. Y hay otra categoría que son los ángeles que escogieron a Satanás. Ángeles caídos, encarcelados por su infiltración en el género humano, como lo vimos en Génesis 6:1-9, que era, por ejemplo, el caso de los ángeles que quisieron tener relaciones con las mujeres. Esos están encerrados en el tártaro, lo vimos en la clase anterior. Génesis 6:1 dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios, el panteón de los demonios en el monte Olimpo, que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí, es decir, violaron mujeres, escogiendo entre todas, que habían seleccionado, por supuesto, las más bonitas, seguramente. Entonces, en Génesis 6:3 dice, entonces Jehová, es decir, Dios Padre, dijo, mi espíritu, el Espíritu Santo, no convencerá dentro del hombre para siempre. Su reversionismo. Por cuanto el hombre es carne y su vida será de 120 años. Dios Espíritu Santo continuará convenciendo hasta 120 años. Si cuando viene el diluvio no han creído, se van a ahogar. En Génesis 6:4 dice, en aquellos días los nefelinos, los demonios, los caídos, criaturas mitad humana y mitad angélica, y ya estuvimos conversando sobre este tema cuando se estaba refiriendo a los grandes hombres de la historia que menciona la Biblia, como puede ser Hércules, puede ser Goliat, que fueron enemigos del pueblo de Israel y que luego fueron desaparecidos de la faz de la tierra y que pueden encontrarse cierto tipo de evidencia
en arqueología. Ellos vinieron a ser los héroes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre, que luego surge de allí buena parte de la mitología griega. Génesis 6:5 nos dice, entonces Jehová observó que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón, es decir, lóbulo derecho, era de continua maldad. En Génesis 6:6, entonces Jehová cambió su modo de pensar, antropopatismo, cuando dice que se arrepintió, cambió su forma de pensar de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. En Génesis 6:7 dice, entonces Jehová decretó, arrasaré la humanidad que he creado de la faz de la tierra, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque he cambiado mi mente de haberlos hecho. No significa que Dios no supiera que esto iba a suceder, lo sabía perfectamente, pero nos deja la evidencia de que solo deja 8 miembros de la familia real, para que vea que Dios no se impresiona con los números, no necesita millones de seguidores en YouTube. Y cuando nos dice, muchos serán los llamados y pocos los escogidos, no se está refiriendo a los salvados. Sí, se nos está refiriendo a los que crecerán espiritualmente. Pueden ser que se le hable a una multitud y solamente 2 o 3 creen y crecen espiritualmente. A los que creyeron, si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mis estudiantes y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Son pocos los que llegan a la cima. Entonces, continuando con esto. Ahora Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:9 dice, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo, es decir, un creyente, que era incontaminado en su genealogía, todavía verdadera humanidad. Además, Noé caminaba con Dios, es decir, era un creyente maduro. Encarcelados en un compartimiento del Hades llamado Tártaro. En 2 de Pedro 2:4 nos dice, porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles cuando ellos pecaron, entonces 6:2, sino que habiéndolos encarcelado en el Tártaro con cadenas en la oscuridad, Él los entregó a ser reservados para el juicio, estando constantemente guardados. Y ya hemos visto clases anteriores que Cristo, durante esos 3 días, después de haber entregado el Espíritu, Él baja el Tártaro para mostrar la victoria y se lleva con Él a todos los miembros de la familia real, a todos los santos del Antiguo Testamento. Miembros de la familia real no, porque nosotros somos la familia real en la edad de la iglesia. Se lleva a todos los cristianos del Antiguo Testamento, se lo lleva al tercer cielo. Y es allí donde ya el Tártaro y el Hades pasa a ser uno solo. Y ya no hay los compartimentos, sino es todo para los demonios y los no creyentes. En Judas 1:6 nos dice, también a los ángeles, Benihá Elohim de Génesis, que no guardaron su status quo, sino que abandonaron su propia morada. Los ha encarcelado bajo cadenas de espesa oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos son los llamados hijos de Dios. Cómo empieza a tomar forma todo. Es impresionante también cómo el coronel reunió estos versículos que podemos leer como si fuesen una sola narración, pero está desperdigado por toda la Biblia y el coronel logra de una manera muy ingeniosa reunir los versículos para que lo vayamos entendiendo más detalladamente. Y luego don Armando García los traduce al castellano y tenemos esta obra impresionante. Pero no tienen nada de impresionante estos 2 individuos. Lo impresionante es cómo Dios nos muestra todo el panorama y diseña un plan increíble y Dios Hijo lo ejecuta y Dios Espíritu Santo nos lo comunica. Ahí está la grandeza de Dios. Y utiliza luego a individuos como estos, que son normales, pero que tenían un gran hambre por aprender y enseñar. Y luego un individuo tan imperfecto como yo para enseñar lo que Él nos está mostrando. Es impresionante que alguien tan imperfecto, defectuoso como yo tenga este privilegio de poder enseñar su palabra. Esto es increíble. Entonces, bueno, creo que voy a leer un poquitín más, como dicen en estudio, un poquitín. Entonces, eventualmente, el conflicto angélico prehistórico culminó con un juicio. De las escrituras nosotros sabemos los resultados de ese juicio. Cuando todos los ángeles tomaron su decisión por o contra Dios,
un juicio de los ángeles resultó en la sentencia de Satanás y sus seguidores al eterno lago de fuego. Apelaron la sentencia. Están bajo, actualmente liberados, una parte, no todos, sino que están en el tártaro, pues están libres, haciendo lo que les da la gana, para que confundir al género humano, tratando justamente de salvarse de la sentencia, pero es imposible, ya están sentenciados. Los ángeles elegidos decidieron por Dios y vinieron a poseer una relación eterna con Dios. Los ángeles caídos contra Dios y su sentencia fue declarada en resumen en Mateo 25:41. Entonces dice, entonces él, Dios Padre, dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, es decir, no creyentes bajo condenación, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles y sus demonios, para que vean que también con el no creyente puede ser totalmente rígido enviarlo, porque todo está provisto por Dios. Aquí está el mensaje de salvación. No existe excusa para rechazarlo. Por lo tanto, nosotros sabemos que la sentencia fue pasada antes que el hombre fuera creado. El eterno lago de fuego designado para ser el último lugar para el diablo y sus ángeles. El nombre del diablo, en el hebreo, Satán, significa un abogado que logra calumniar por medio de algún tecnicismo legal. La palabra hebrea Satán significa un calumniador, al igual que un adversario. En el griego su nombre se tradujo al diabolos, que significa exactamente lo mismo, un adversario, un abogado en oposición en la ley o un calumniador. Es increíble. Y que no hemos podido meternos a fondo al tema de satanología. Apenas hicimos un pequeño esbozo, pero es interesantísimo. Cuando Dios sentenció a Lucifer y todos los ángeles caídos al lago de fuego por Dios, era inevitable que Satanás apelaría a esa sentencia y al mismo tiempo impugnaría el carácter de Dios. Es decir, apela a la sentencia, yo estoy en desacuerdo con esta sentencia, porque tú, eso es apelar a la sentencia, utilizando el carácter de Dios. Es decir, ¿cómo que un Dios de amor puede condenar eternamente a sus criaturas? Si tú dices que eres amor, tú no deberías condenarme para toda la eternidad. Es como cuando se castiga al hijo porque hizo algo incorrecto y el niño dice, pero es que supuestamente tú me amas. ¿Cómo que me vas a castigar? Resulta que porque te amo te castigo. En este caso es sentenciado porque Dios es un Dios perfecto. Y no se puede apelar al amor de Dios porque eso significaría que tendría que violar su esencia al no al permitir una violación y luego perdonarlo por solo perdonarlo por amor. ¿Cómo un Dios de amor puede condenar eternamente a su criatura? Muy fácil, porque lo que la rectitud de Dios demanda es la justicia de Dios se ejecuta. Y te voy a demostrar que sí puedo, que sí amo infinitamente, porque crearé un ser totalmente débil, que no está creado perfecto, porque no sería como culpar a Dios, pero donde tendrá también la oportunidad de pecar y yo voy a morir por él en la cruz. Es impresionante. Dios Padre diseña el plan, Dios Hijo lo ejecuta, Dios Espíritu Santo lo comunica. La apelación blasfema de Satanás fue basada en algún principio legal, posiblemente uno que hemos oído hasta el día de hoy. Probablemente él propuso el argumento de cómo puede un Dios de amor poner sus propias criaturas dentro del lago de fuego para siempre. La base de la apelación no la sabemos, pero podemos deducir que hubo una apelación por el lapso de tiempo que sucede entre la sentencia de los ángeles caídos de Mateo 25:41 y la ejecución de esta en la terminación de la historia humana de Apocalipsis 20:10. El hecho de que la sentencia no se ha llevado a cabo y que Apocalipsis 20:10 revela que la sentencia será llevada a cabo al final de la historia humana causa esa conclusión. La sentencia, por ejemplo, dice en Mateo 25:31, entonces él, Dios, dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, no creyentes bajo condenación, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Para que vean la condenación del no creyente. La ejecución de la sentencia en Apocalipsis 20:10 y el diablo, Gog, que los engañaba,
a no creyentes del milenio que se unieron a Satanás bajo el nombre de Magog. Fue lanzado al lago de fuego ardiendo con azufre, donde también está en la bestia, que es un dictador del Imperio Romano revivido, y el falso profeta, el otro gran poder, la religión, por supuesto, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto es impresionante. Y en la medida que vamos avanzando y estudiando la palabra de Dios, podemos ver el panorama más claramente y entender lo que sucede a diario y no desesperarnos y no angustiarnos por lo que vemos en las noticias. Basta abrir X y ver la cantidad de barbaridades que están sucediendo, sobre todo acá en Europa, bueno, en todas partes. Y te das cuenta que lo que sucede en Colombia, lo que sucede en Venezuela, lo que sucede en México, lo que sucede aquí y en todas partes. Y no te angustias porque sabes que todo, Dios lo conoce desde la eternidad pasada. Y lo único y lo mejor que puedes hacer es concentrarte en su palabra, crecer espiritualmente y alcanzar la máxima felicidad en medio de la situación. Y con esto terminamos la clase de hoy. Para la próxima semana continuamos este increíble tema que es el conflicto angélico, que nos faltan las 90 páginas aproximadamente. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo esto, que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Amén.